Olá, pessoal. Aqui é Paulo Adair para mais um Papo Net, para mais um bate-papo aqui no nosso canal. Dessa vez com a honra e a grande satisfação internacional de receber aqui o presidente da Conlatingraf, Héctor Cordeiro, que é advogado, MBA em Direção de Negócios, presidente da Canagraf e da Conlatingraf, e que recebeu o prêmio de líder gráfico das Américas em 2017. É um grande prazer recebê-lo aqui, Héctor. E para começar aqui, eu gostaria de deixar a pergunta aqui. Eu sei que vocês fizeram um webinar com uma grande audiência e num esforço aí tremendo para ajudar o mercado gráfico a nível latino-americano. Você poderia falar como a Conlatingraf está vendo e ajudando os seus associados e esse mercado como um todo? Sim, Paulo, muito obrigado. Como dicen ustedes los brasileños, vamos a tratar de hablar en portugués. Mira, sí, te voy a dar algunas cifras que creo que son interesantes para la industria. Sí. Conlatingraf aglutina más o menos a 70,000 empresas en todos los países de América Latina. Tenemos 15 países miembros y son alrededor de 700,000 empleos directos, cerca de 3 millones y medio de empleos indirectos. Entonces, somos una industria transversal que atendemos a todos los sectores de la economía y que hemos vivido momentos antes de esta crisis de cierta dificultad, sí, donde hemos tenido que enfrentar el cambio tecnológico, hemos tenido que enfrentar cambios en muchos sectores que han impactado en nuestra industria. Entonces, estamos acostumbrados a enfrentar la adversidad y creo que eso nos va a ayudar en esta nueva crisis, que es una crisis inédita, ¿no? Que no se había vivido nunca en la historia del mundo. Sí. Y es una crisis que la preceden una serie de deterioros en el mundo, que es un individualismo cada vez más acendrado, sí, una desigualdad también muy pronunciada, sin ningún signo de ideología, sino sí, son datos duros, sí, sí. ¿no? Y un calentamiento global también, ¿no? Donde el ser humano no hemos reparado en los daños que le estamos causando al planeta. Sí. Y como consecuencia de todo esto, pues aparece esta nueva sorpresa que no la teníamos en el radar nadie. Exactamente. Entonces, ya hemos visto lo que ha pasado. En China hubo un golpe muy fuerte a la salud, sí, y después aparentemente se detuvo, aunque hay muchas versiones de que las cifras que han dado ya no son reales después de que se paró, porque de pronto se pararon contagios y todo. Parece que ya no hay ningún enfermo en China, cosa que es difícil de creer, y porque eso viene una segunda ola de la propia enfermedad, es muy complicado. Después vino el tema de Europa, donde pensábamos primero que Italia era el centro, después pasó a España, pasaron Francia, los demás países, y resulta que Inglaterra es ahora el epicentro de las muertes en Europa. Exacto. Ya ha rebasado Italia. Y los demás países como Alemania, Francia, todos están con muchos problemas. Es decir, hay más infectados en Europa todavía que en América, por el momento. Y luego Estados Unidos, que es la economía más grande del planeta,
pues ahora ya es también el centro del coronavirus, Sí. con una gran cantidad de infectados y muertos. Y eso, obviamente, el siguiente paso es América Latina, Latinoamérica. Y ahí ahora Brasil, que es el país más grande, pues está también en un proceso de crecimiento de esta pandemia muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Y que no sabemos todavía hasta dónde quede. México empieza también con problemas. No tenemos la estructura de los países del primer mundo para enfrentar la pandemia. Entonces, la verdad, hay mucha incertidumbre hasta dónde vamos a llegar con esta adversidad, ¿no? Hay otros países más pequeños en Centroamérica que han podido cerrar bien sus fronteras y donde prácticamente ha sido inexistente el problema del coronavirus. Pero en este entorno tenemos que trabajar los gráficos y tenemos sobre todo que ser creativos. Tenemos que buscar nuevos caminos que muchos ya estaban señalados, ¿no? El web to print, las ventas online, todos ese tipo de herramientas que decíamos, bueno, mañana, después, ahorita sigo trabajando como siempre, pero ahora las circunstancias... Después, ¿no? Entonces, las redes sociales sí. Han tomado una importancia mayúscula. La revolución industrial 4.0, donde ahora el Internet de las cosas y podamos insertar a la industria gráfica en esa modernidad. Tenemos que pensar diferente los gráficos. Yo vengo de una familia de 4 generaciones de impresores, sí. Y a veces nos cuesta, es una deformación de los gráficos, de que no nos van a enseñar. ¿Quién nos va a enseñar a imprimir? Y creo que tenemos que tener una apertura de mente, sí. de que es para nuestro propio beneficio, que esa experiencia que tenemos en imprimir y en conocer las necesidades de los clientes, ahora aprovechemos las nuevas herramientas tecnológicas para poder entender mejor nuestro mercado y a nuestros clientes. No es en contra de la impresión tradicional, sino que es una mezcla, es un híbrido, donde eso nos va a poder dar esa ventaja. Sí. Y como comentaba yo al inicio, somos un sector que nos adelantamos a la crisis. Es decir, esta crisis, ya habíamos vivido otras crisis. Entonces ya estamos más, con la piel un poco más gruesa para poder aguantar estas adversidades. A diferencia de otros sectores que habían vivido en una comodidad muy rentable y que ahora no saben por dónde empezar. Entonces yo creo que una de las cosas que hay que resaltar es que todas las empresas, a partir de que esto pase, que esta tormenta pase, van a tener que invertir fuertemente en publicidad, porque van a tener que difundir ofertas, descuentos, nuevos usos de sus productos. Entonces, es fundamental que los gráficos tengamos en mente eso, que tenemos que estar lejos de no invertir ahora en publicidad. Las empresas de todos los sectores van a tener que invertir en publicidad por necesidad. Y eso es una gran oportunidad para los gráficos. El mundo cambia. En los Estados Unidos ha habido ahora la fusión entre PIA, que es la organización más importante de artes gráficas en Estados Unidos. Sí. Y ahora fue fusionada por SGA, que es la otra agrupación dedicada al gran formato y la serigrafía, que es el sector más rentable
y que no ha tenido crisis, Sí. tiene tanto plata ahora que ya fusionó a PIA, que era el gigante. Sí. Entonces ahora están en una sola organización. Esto fue anunciado hace unos días, el 1 de mayo. Então, juntaram-se as duas. Se juntaron y ahora están haciendo una sola feria que este año va a ser está programada para hacerse en Atlanta. Va a ser itinerante en varios lugares de Estados Unidos cada año, pero por el momento no sabemos si se va a realizar o no por la misma pandemia. Aunque el presidente Trump ya ha dicho que está en una guerra y que ya va a empezar a abrir la economía, ya la empezó a abrir y que si va a haber... Ele anunciou ontem plano para isso. Un plano, sí, que como en una guerra habrá bajas, pero que la economía tiene que continuar. Sí. Y creo que es difícil de entenderlo, pero pienso que pues no le falta razón, porque si no, hay mucha gente que vive al día en nuestros países, en todos los países, y que si no se mueren de la pandemia se van a morir de hambre y van a generar muchos conflictos sociales, que no van a tener que comer, porque los gobiernos de todo el mundo, por definición, son ineficaces. Sí. Entonces, no puede la gente, la sociedad, esperar que van a vivir de lo que los gobiernos les den, porque simplemente la burocracia se tarda mucho en poder interesarse en dar dinero a todos. Eso lo tiene que resolver las empresas privadas, el libre mercado, los empleos productivos. Entonces, creo que es una situación importante que la economía regrese. No es muy popular hablar de eso, porque hay personas que he escuchado, escuchaba yo un doctor americano de mucho prestigio que decía que la recomendación de quédate en casa era muy adecuada para evitar la movilidad y que no se transmitiera el virus, pero que ese consejo solamente servía para los ricos, que podían quedarse en su casa y tenían la suficiente renta para poder pagar todas sus cosas por un buen tiempo, mandar a hacer un súper cada 15 días o cada mes y no salir de la casa, pero las personas que no tienen para el gasto de mañana, pues tienen que salir a ver cómo consiguen dónde comer. Y luego, si su casa es una casa pequeña donde hay mucha gente, sí, lejos de guardar la sana distancia, pues ahí mismo van a... No guardar. ¿No? Entonces, es complejo. Es complejo. Yo creo que esta crisis nos va a hacer replantear todo el mundo como lo teníamos visto. Creo que es momento de replantear todo el mundo y tratar de salir en mejores circunstancias. Yo siento que a la industria gráfica esto le va a ayudar. Le va a ayudar porque vamos a ver un reacomodo de los sectores y de la economía. Y la industria gráfica es flexible, es creativa, y vamos a poder, si logramos mandar un mensaje a los gráficos de que tenemos que darle valor a lo que hacemos en estos momentos, eso creo que nos podría generar mayores utilidades a nuestras empresas, y a su vez vamos a poder ayudar mejor al mundo en solucionar los problemas que hoy se enfrentan. Entonces, creo que por ahí va. En muchos, los gobiernos de cada país están tomando diferentes estrategias para apoyar a las empresas, pero en realidad los gobiernos son ineficaces. Las burocracias son unas cargas que todos lo sabemos. Entonces,
yo creo, decía mi abuela, y los sabios consejos decía, a Dios rogando y con el mazo dando. O aquel otro refrán que dice 99% de sudor y 1% de inspiración. Sí. Entonces, Thomas Edison. Thomas Edison. Entonces, yo creo que la recomendación es estar muy atentos, Sí. Trabajar mucho, ser creativos, Sí. y vamos a salir adelante todos juntos. Otra reflexión que creo que es bien importante señalar es Pues que es el tema de la participación gremial y de las instituciones. Sí. Sí. Hemos importante, muy visto importante. en los últimos años un deterioro paulatino de las instituciones. Sí. Y muchos empresarios, muchos gráficos, o de cualquier sector, dicen, ¿para qué estoy afiliado a una institución? Esa institución no me da nada, no tiene sentido. Y claro, cuando todas las cosas van muy bien y cuando la economía funciona bien y cuando los gremios ya tienen un nivel de desarrollo donde precisamente las instituciones han logrado una serie de acuerdos y estabilizan el mercado y todo, pues parece que no fueran necesarias. Sí. Pero en los momentos de crisis es donde nos damos cuenta lo importante que es la participación gremial y donde es importante que estemos juntos, que estemos unidos, ya sea en Brasil, ya sea en México, en Argentina, en Chile y en toda América Latina, para poder encontrar mejores soluciones para salir todos en conjunto de esta situación. Creo que eso es otra ventaja de esta crisis, Paulo. Perfeito. Héctor, estamos chegando ao final aqui, já passamos o nosso prazo aqui. Eu gostaria de deixar aí para você fazer suas considerações finais para o nosso público, para se despedir, e já gostaria de deixar aqui o convite para retornar aqui, voltarmos a falar quando tivermos avançado um pouco mais, tivermos aí novas perspectivas aí para a superação dessa crise. Eu gostaria que você voltasse aqui, seria com muito prazer que eu receberia aqui. Fica à vontade. Gracias, Paulo. Mira, te comentaba antes de la entrevista que Conlatingraph fue creada en 1967 en Mar del Plata, Argentina, y tenemos ya más de 50 años. Y por primera vez, en el mes de julio, vamos a llevar una asamblea online. Esto es obligado por las circunstancias. Muchos hubieran dicho hace pocos años que era poco serio hacerlo, pero sin embargo ahora la tecnología nos permite poder llevar a cabo este tipo de reuniones y ser más eficientes. Y además poderlas difundir a mucho más gente. Entonces yo invito a todos tus seguidores, a todas las personas que te escuchan, que vamos con anticipación a darles el anuncio de esta asamblea, sí, porque es interesante. Divulgaremos aquí en nuestro canal. Muchas gracias, porque ahí trataremos los principales problemas a los que se va a enfrentar la industria gráfica de América Latina en este reinicio de operaciones después del COVID-19. Perfeito. Muito obrigado. Pessoal, esse foi Héctor Cordeiro, presidente da Conlatingraph, nos prestigiando aqui no Papo Net. E, como eu costumo dizer, se vocês gostaram, curtam, compartilhem nas suas redes sociais. Eu tenho muita informação aqui, muito interessante. Se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações para saberem dos nossos próximos bate-papos. E, como eu sempre digo, somos uma sociedade, a sociedade humana é uma sociedade colaborativa, desde o princípio. Desde que a civilização surgiu, ela é colaborativa. Ela surgiu porque as pessoas colaboraram, as pessoas se uniram para fazer as coisas juntas. E desde então a gente vem evoluindo como uma sociedade colaborativa. E pela primeira vez agora a tecnologia nos fornece ferramentas
que permitem que essa colaboração seja feita independente de distância, independente de fronteiras, e seja feita de forma instantânea, de um para todos, de todos para todos. E vamos utilizar essas ferramentas para criar uma nova sociedade, para evoluirmos como sociedade. Tá? Então, eu vejo vocês no próximo Papo Net. Muito obrigado, até lá. Obrigado, Hector.